Sagirtim. Parte 1. Los guardianes eternos del mar. Estaba a punto de morir. El mar lo había engullido todo. El barco, los remos, la esperanza. Y solo quedaba la oscuridad fría y el peso infinito del agua. Entonces, desde las profundidades, surgió algo cálido, sólido, vivo. No era una tabla, no era una roca, era un delfín. Y ese delfín lo mantuvo a flote hasta que llegaron los rescatistas. Esta historia no es ficción, no es leyenda. Ha ocurrido más veces de las que la ciencia se atreve a contar. Y cada vez que sucede, el mundo se detiene un instante y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estos animales, que podrían ignorarnos, que no nos deben nada, cruzan el abismo entre sus vidas y las nuestras para mantenernos con vida? Desde los tiempos más remotos de la historia humana, los delfines han ocupado un lugar singular en nuestra relación con el océano. No como simples criaturas del agua, sino como algo más difícil de definir. Compañeros, protectores, mensajeros de un mundo que aún no comprendemos del todo. Los marineros griegos los consideraban sagrados. Los pescadores del Mediterráneo los veían como señales de buen augurio. Las culturas polinesias los nombraban guías del alma. Y no lo hacían por capricho o superstición vacía. Lo hacían porque generación tras generación, siglo tras siglo, habían visto con sus propios ojos cómo estos animales actuaban de maneras que desafiaban toda lógica meramente instintiva. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., ya registraba el famoso relato de Arión de Metimna, un músico y poeta que viajaba de vuelta a Corinto cuando la tripulación del barco decidió arrojarlo al mar para robarle sus riquezas. Arión, según la tradición, cantó una última melodía antes de lanzarse al agua y fue rescatado por un delfín que lo llevó a salvo hasta la costa de Tarento. Muchos académicos modernos discuten si la historia es literal o metafórica, pero lo que resulta imposible ignorar es que este relato no surgió de la nada. Surgió de un patrón, de una acumulación de testimonios que hacían que la idea de un delfín salvando a un ser humano pareciera completamente plausible para aquella civilización. Plinio el Viejo, el enciclopedista romano del siglo I de nuestra era, documentó algo aún más extraordinario en su monumental obra Historia Natural. Describió la relación entre un niño y un delfín en el lago Lucrino, cerca de Nápoles, donde el animal llevaba cada día al pequeño a través del agua hasta la escuela y lo esperaba para traerlo de regreso. Cuando el niño enfermó y murió, el delfín, según Plinio, apareció muerto en la orilla días después, consumido, se decía, por el dolor. La historia ha sido repetida por cronistas y poetas durante 2000 años, no porque todos la crean literalmente, sino porque captura algo que el ser humano ha sentido siempre al observar a estos animales, que hay algo en ellos que reconoce algo en nosotros. Avanzando siglos, encontramos registros medievales y renacentistas llenos de encuentros entre marineros naufragados y delfines. En los archivos de la Marina portuguesa del siglo XV, existen testimonios de navegantes que sobrevivieron a tormentas frente a las costas africanas gracias a lo que describían como grupos de delfines que los empujaban hacia aguas más calmadas, alejándolos de los arrecifes y las corrientes mortales. No eran hombres dados a la fantasía. Eran navegantes pragmáticos que anotaban con frialdad lo que habían visto, porque necesitaban que otros lo supieran. Lo fascinante de estos relatos históricos no es solo su contenido, sino su coherencia. A través de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, griegos, romanos, polinesios, mayas, chinos del período Han, encontramos el mismo patrón repetido. El delfín que aparece en el momento justo, que guía, que sostiene, que protege. Esto no puede ser solo coincidencia narrativa. Tiene que estar anclado en una realidad observada, en una conducta real de estos animales que los seres humanos, donde quiera que vivieran junto al mar, percibieron y recordaron. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente? ¿Eran estos animales conscientes de lo que hacían? ¿Actuaban por altruismo, por curiosidad, por un impulso que compartían con nosotros y que aún no tenemos palabras precisas para nombrar? Esas preguntas empezaron a encontrar respuestas científicas recién en el siglo XX, cuando la neurología, la etología
y la biología marina comenzaron a revelar la profundidad extraordinaria de la mente del delfín. Lo que descubrieron sacudió los cimientos de lo que creíamos saber sobre la inteligencia animal. Pero esa es una historia para la próxima parte. Lo que importa ahora es esto. Durante miles de años, antes de que existieran los laboratorios, los sonogramas cerebrales o las cámaras submarinas, los seres humanos ya sabían, con la certeza que solo da la experiencia vivida, que los delfines eran diferentes, que había algo en ellos que cruzaba la frontera invisible entre especie y especie, algo que no podía explicarse solo con la biología, algo que se parecía incómodamente a la elección. Si este tema te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte ninguna entrega. Cada parte de esta historia te dejará con más preguntas y más asombro que la anterior. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un encuentro con un delfín en el mar? ¿O conoces a alguien que lo haya tenido? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría leer tu experiencia. Parte 2. La mente del delfín. Inteligencia, empatía y el sonido que lo ve todo. Imagina poder ver el interior del cuerpo de otra persona con solo emitir un sonido. Imagina que ese sonido rebota, regresa a ti, y en una fracción de segundo, tu cerebro construye una imagen tridimensional perfecta de lo que hay dentro. Los huesos, los órganos, el ritmo del corazón, el miedo en la tensión muscular. Ahora imagina que puedes hacer eso con todo lo que te rodea, en tiempo real, mientras nadas a 30 kilómetros por hora. Eso es lo que hace un delfín cada segundo de su vida. El sonar biológico del delfín, llamado ecolocalización, es quizás la capacidad sensorial más sofisticada que existe en el reino animal. A través de un órgano especializado en su frente llamado el melón, el delfín emite pulsos ultrasónicos de entre 200 y 350 kilohercios, frecuencias completamente inaudibles para el oído humano. Esos pulsos viajan por el agua a una velocidad de 1500 metros por segundo. Golpean cualquier objeto en su camino y regresan como ecos que el animal recibe principalmente a través de su mandíbula inferior, que actúa como una antena de alta precisión y transmite la vibración hasta el oído interno y de allí al cerebro. Lo que el cerebro del delfín hace con esa información es lo que ha dejado perplejos a los científicos durante décadas. No solo detecta la distancia y la forma de los objetos, puede distinguir entre dos esferas de metal cuya diferencia de diámetro es inferior a 1 milímetro. Puede identificar si un pez tiene huevos o no. Puede saber si un ser humano está nervioso o tranquilo por la forma en que sus pulmones contienen el aire. Y esto no es especulación. Es el resultado de experimentos controlados llevados a cabo en laboratorios de biología marina en Estados Unidos, Rusia, Australia y Japón. El cerebro del delfín nariz de botella, el Tursiops truncatus, la especie que protagoniza la mayoría de las historias de rescate, pesa aproximadamente 1500 gramos. El cerebro humano promedio pesa alrededor de 1350 gramos. Pero el tamaño bruto no es lo más relevante. Lo que resulta extraordinario es la estructura. La neocorteza del delfín, la región asociada con el pensamiento complejo, la toma de decisiones, la autoconciencia y las emociones sociales, tiene una superficie aún mayor que la humana, aunque organizada de manera diferente. Sus neuronas de von Economo, un tipo celular que durante mucho tiempo se creyó exclusivo de los grandes simios y los seres humanos, y que está asociado con la empatía y la intuición social, están presentes en el cerebro del delfín en cantidades proporcionalmente superiores a las del cerebro humano. La empatía. Esa es la palabra que los neurocientíficos no pueden evitar cuando estudian el comportamiento del delfín. En 2011, una investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B documentó algo que los marineros habían sabido durante siglos, pero que la ciencia tardó en tomarse en serio. Los delfines consuelan activamente a miembros de su grupo que están en angustia. Cuando un delfín está herido, asustado o atrapado, otros miembros del grupo lo rodean, lo tocan con sus aletas, nadan en círculos sincronizados a su alrededor. No es solo coordinación de grupo para escapar de un depredador.
Es reconocimiento del sufrimiento ajeno y respuesta deliberada a él. Esta capacidad empática, los investigadores creen, es la clave para entender los rescates de seres humanos. El delfín no necesita haber evolucionado específicamente para salvar personas. Lo que tiene es un sistema neurológico que reconoce el sufrimiento, evalúa la situación y genera una respuesta de ayuda que trasciende las barreras de especie. Cuando un delfín ve a un ser humano que se ahoga, los movimientos erráticos, la respiración agitada, el caos físico del pánico, su cerebro puede estar procesando esa información de la misma manera que procesa el sufrimiento de un compañero de pod, como algo que puede y debe ser atendido. El doctor Thomas White, filósofo y biólogo marino de la Universidad Loyola Marymount, en California, ha argumentado durante años que los delfines cumplen con todos los criterios filosóficos y neurológicos para ser considerados personas no humanas. No en el sentido legal, el derecho aún no ha llegado tan lejos, sino en el sentido más profundo. Son seres con una identidad individual y continua, con relaciones sociales complejas, con la capacidad de experimentar emociones, de planificar acciones futuras, de reconocerse a sí mismos en un espejo, prueba clásica de autoconciencia, y de responder al sufrimiento ajeno con comportamientos que, en cualquier ser humano, llamaríamos compasión. Y hay algo más. Los delfines tienen nombres. No metafóricamente, tienen silbidos identificadores únicos, que cada individuo desarrolla en sus primeros meses de vida y mantiene toda su existencia. Otros delfines los llaman por ese silbido. Los investigadores de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, demostraron que los delfines responden al oír su propio silbido identificador, incluso cuando este es reproducido artificialmente, años después de haber sido grabado. Se llaman unos a otros, se buscan, se recuerdan. Todo esto cambia la pregunta que debemos hacernos. Ya no es, ¿son los delfines lo suficientemente inteligentes para salvar a los humanos? La pregunta verdadera, la incómoda y apasionante, es, ¿son lo suficientemente compasivos? Y la respuesta, avalada por miles de años de testimonio humano y por décadas de neurociencia, parece ser un rotundo sí. Si quieres seguir descubriendo los secretos de estos asombrosos animales, dale a suscribirse ahora. Cada episodio de esta serie te acercará más a uno de los misterios más bellos del océano. ¿Sabías que los delfines tienen nombres propios? ¿Qué te parece eso? Déjanos tu reacción en los comentarios. ¿Crees que los animales tienen una vida interior más rica de lo que imaginamos? Parte 3. Historias reales. Surfistas y nadadores salvados de las fauces del tiburón. El tiburón estaba a 3 metros. Todd Endres lo sabía porque podía sentirlo. Ese silencio súbito en el agua, esa presión extraña contra su tabla de surf, y luego el dolor explosivo que lo sacudió desde la espalda hasta la conciencia más profunda de su propia fragilidad. Era el 28 de agosto de 2007, en Marina State Beach, California, y un gran tiburón blanco acababa de intentar arrancarlo del océano. Endres, instructor de surf de 24 años, se preparó para lo que pensó que sería el final. Y entonces llegaron los delfines. Un grupo de delfines nariz de botella que nadaba en la zona se interpuso literalmente entre Endres y el tiburón. Formaron un círculo protector a su alrededor, salpicando el agua, creando una barrera de movimiento y ruido que confundió al depredador y le dio a Endres los segundos cruciales que necesitaba para llegar a la orilla con la ayuda de otros surfistas. Sobrevivió, aunque con heridas que requirieron cientos de puntos de sutura. Los delfines, según varios testigos en el agua ese día, permanecieron cerca hasta que él llegó a tierra firme. El caso de Endres no es único. Es quizás el más documentado mediáticamente. Salió en televisión, fue investigado por biólogos marinos, se citó en publicaciones científicas, pero es uno de docenas de incidentes similares reportados en los últimos 50 años en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, California y el Mediterráneo. La estructura del evento se repite con una consistencia que resulta difícil de atribuir al azar. Humano en el agua,
tiburón que se aproxima, delfines que aparecen y forman una barrera o dirigen al humano hacia un lugar seguro. En Nueva Zelanda, en octubre de 2004, el salvavidas Rob House estaba nadando con 3 personas más frente a la playa de Ocean Beach, en Whangarei, cuando un grupo de delfines jorobados comenzó a nadar en círculos cada vez más cerrados a su alrededor. House, con años de experiencia en el mar, intentó en varias ocasiones salir del círculo que los delfines formaban. Cada vez, los animales lo empujaban suavemente de regreso al centro. Entonces uno de los bañistas, una joven, se apartó del grupo unos metros, y House vio por qué los delfines estaban tan activos. A menos de 2 metros de la chica, un gran tiburón blanco de aproximadamente 3,5 metros se deslizaba justo bajo la superficie. Los delfines se lanzaron hacia él y el tiburón se alejó. El grupo llegó a la orilla sin un rasguño. Lo que hace estos casos científicamente interesantes no es solo el hecho del rescate, sino el mecanismo. Los delfines no son inmunes a los tiburones. De hecho, los grandes tiburones blancos son depredadores activos de delfines. Interponerse entre un tiburón grande y cualquier objetivo implica un riesgo real para el delfín. Esto no es comportamiento de bajo coste. Esto es, en términos evolutivos y neurológicos, altruismo de alto riesgo dirigido hacia miembros de otra especie. El biólogo marino Mark Simmons, que ha estudiado la interacción delfín-tiburón durante más de 20 años, propone varias hipótesis no mutuamente excluyentes. La primera es que los delfines pueden confundir momentáneamente a los humanos en dificultades con miembros de su propio grupo y activar el comportamiento de defensa del pod. La segunda, más perturbadora y fascinante, es que los delfines reconocen deliberadamente a los humanos como seres que merecen protección, independientemente de la clasificación de especie. Ninguna de las dos hipótesis es completamente satisfactoria. Ninguna cierra la pregunta. Ambas abren nuevas. En Australia hay un patrón especialmente documentado en las aguas de la Gran Barrera de Coral y en las costas de Queensland. Pescadores que quedaron atrapados en el agua después de que sus barcos naufragaran han reportado delfines que les señalaban la dirección de la costa, nadando adelante y esperando, repitiendo el movimiento cuando el humano tardaba en seguirlos. El 2003, un pescador llamado Ronnie Daval pasó más de 15 horas en el agua frente a las costas de Mindanao, en Filipinas, después de que su barca zozobrara durante una tormenta. En su declaración oficial a las autoridades portuarias, afirmó que un grupo de delfines lo acompañó durante toda la noche, nudgándolo suavemente con sus hocicos cuando comenzaba a hundirse por el agotamiento, manteniéndolo en movimiento, manteniéndolo despierto, manteniéndolo vivo. Hay algo que todos estos sobrevivientes describen con una consistencia llamativa: la sensación de que los delfines los miraban. No de la manera en que un pez mira, de costado, con ese ojo distante e inexpresivo. Los delfines los miraban de frente, girando sus cuerpos, estableciendo contacto visual sostenido. Y en ese contacto, estos hombres y mujeres que estaban a punto de morir sintieron algo que ninguno sabe exactamente cómo nombrar. Una presencia, un reconocimiento, como si el animal supiera exactamente lo que estaba pasando y hubiera tomado una decisión. ¿Puede un animal tomar decisiones? ¿Puede cruzar el abismo de la especie y elegir salvar a un extraño? La ciencia tiene cada vez más herramientas para responder que sí, pero los sobrevivientes ya lo sabían, mucho antes de que los científicos llegaran con sus instrumentos. No te pierdas las próximas partes de esta serie. Suscríbete ahora para que el algoritmo no te las robe y puedas seguir esta historia desde el principio hasta el final. ¿Conoces algún caso de rescate por delfines que no hayamos mencionado? ¿O tienes una historia personal con el mar? Cuéntala en los comentarios. Queremos leer cada una. Parte 4. Los niños y los delfines. Una conexión que desafía toda explicación. Una niña de 8 años, sola en el mar, a 100 metros de la orilla, con el agua por encima de su cabeza y el pánico cerrándole la garganta. Nadie en la playa la veía. La corriente la alejaba. Y entonces, debajo de sus pies que pateaban desesperadamente,
apareció algo firme, suave y cálido, que la empujó hacia arriba, hacia la superficie, hacia el aire, hacia la vida. No todos los niños que han protagonizado estos encuentros pueden contarlo con palabras. Algunos eran demasiado pequeños para entender del todo lo que ocurrió, pero los testigos, padres, guardias de playa, pescadores, turistas con cámaras, han dejado registros que se acumulan en los archivos de organizaciones de biología marina de todo el mundo y que forman juntos un patrón tan consistente que resulta imposible ignorar. La conexión entre los delfines y los niños humanos es uno de los fenómenos más documentados y al mismo tiempo más misteriosamente inexplicados de la conducta animal. Los investigadores la llaman a veces el efecto de vulnerabilidad. La hipótesis de que los delfines, con su sonar extremadamente sensible, detectan en los niños pequeños y en los humanos en pánico un patrón físico, ritmo cardíaco acelerado, tensión muscular, movimientos erráticos, respiración alterada, que activa en ellos una respuesta de cuidado comparable a la que tienen hacia las crías de su propia especie. Pero hay casos que van más allá de lo que esa hipótesis puede explicar cómodamente. En 1971, en las costas de la isla de Elba, en el Mediterráneo italiano, un niño de 4 años llamado Marco cayó al agua desde un muelle mientras su madre hablaba con unos amigos a pocos metros. Las aguas del muelle tenían más de 3 metros de profundidad. Marco no sabía nadar. Antes de que su madre pudiera reaccionar, un delfín que nadaba en la zona y que los pescadores locales conocían porque rondaba habitualmente el puerto, llegó hasta el niño, lo colocó sobre su espalda y lo llevó hasta los escalones del muelle, donde la madre lo recogió. El episodio fue presenciado por al menos 12 personas. El delfín se quedó en el puerto durante 2 días más antes de alejarse. En 1997, en Queensland, Australia, una adolescente de 13 años llamada Elisa fue arrastrada mar adentro por una corriente de resaca durante unas vacaciones familiares. Estaba ya a más de 200 metros de la orilla cuando agotó sus fuerzas y comenzó a hundirse. 3 delfines la rodearon y, alternándose, la mantuvieron a flote durante aproximadamente 40 minutos, hasta que los servicios de rescate llegaron en lancha. Los guardacostas que la rescataron reportaron que los delfines no se alejaron hasta que la chica estuvo a bordo de la embarcación. Lo más documentado, sin embargo, es la historia de Davide Sessi, un joven de 14 años que en 2000 cayó al mar desde un barco pesquero en el Adriático, frente a las costas italianas de Manfredonia. Era de noche, nadie lo había visto caer. El barco se alejaba. Davide no podía gritar ni nadar. El impacto con el agua lo había desorientado completamente. Un delfín conocido en la zona, los pescadores lo llamaban Filippo y lo conocían desde hacía años, se aproximó, colocó su cuerpo bajo el del chico y lo mantuvo a flote mientras nadaba hacia el barco. El padre de Davide, que estaba en cubierta, vio al delfín acercarse con algo en el lomo y tardó unos segundos en darse cuenta de que ese algo era su hijo. Davide fue rescatado con vida. La historia fue documentada por la RAI, la televisión pública italiana, y recogida en medios de comunicación de toda Europa. Lo que hace el caso de Filippo especialmente notable es que el delfín regresó al área durante semanas después del incidente, y en más de una ocasión fue observado nadando cerca de los barcos pesqueros como si patrullara la zona. Los pescadores de Manfredonia, hombres de pocas palabras y menos romanticismos, dijeron todos lo mismo. Filippo sabía lo que había hecho. Lo podían ver en la manera en que se movía. Los científicos son más cautelosos con esa interpretación, pero incluso los más escépticos admiten que el comportamiento requiere explicación. Porque lo que sea que mueve a un delfín adulto a sostener a un niño humano que no puede flotar, a llevarlo hacia otros humanos, a permanecer cerca hasta que está a salvo. Eso no puede reducirse simplemente a un error perceptual o a un instinto genérico. Hay demasiada precisión en esos actos, demasiada intención aparente, demasiado resultado correcto. Hay una hipótesis que algunos investigadores, con cautela, han comenzado a explorar, que los delfines no solo perciben el sufrimiento de los niños,
sino que de alguna manera distinguen a los niños humanos de los adultos, que la escala, la vulnerabilidad, el patrón físico del niño pequeño activa en ellos algo específico, algo que podría estar relacionado con la protección de sus propias crías. Los delfines bebés tienen un tamaño y unas proporciones que no son completamente diferentes a las de un niño humano pequeño, visto desde abajo del agua. Es posible que el cerebro del delfín, en un momento de decisión rápida, active el mismo circuito de cuidado maternal o paternal que activaría si fuera una cría de su especie, y que ese circuito sea lo suficientemente flexible como para extenderse a través de la barrera de la especie. No lo sabemos con certeza, pero la pregunta misma ya es suficientemente hermosa. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos misterios del océano. Hay mucho más por venir, y cada historia es más asombrosa que la anterior. ¿Crees que los delfines distinguen a los niños de los adultos? ¿O que simplemente responden al sufrimiento sin importar quién sea? Deja tu opinión en los comentarios. Es un debate fascinante y nos encantaría conocer tu perspectiva. Parte 5. En alta mar. Náufragos, tormentas y los delfines que guiaron a casa. Llevaba 4 días a la deriva. El barco se había hundido en menos de 10 minutos. Una tormenta que ningún pronóstico había predicho, un golpe de agua que dobló el mástil como una ramita seca, y luego el frío, la oscuridad y el silencio aterrador del océano abierto. Solo una balsa de emergencia, unos pocos litros de agua dulce, y el horizonte vacío en todas direcciones. En el 4.º día, cuando el calor y la deshidratación empezaban a borrarle los bordes de la conciencia, el marinero Stuart Butler vio algo en el agua. Una aleta, luego otra, y otra, y otra. Un grupo de delfines nariz de botella que nadaban, con una lentitud deliberada, en una dirección constante. Butler, veterano navegante australiano que naufragó en el Índico en 1989, tomó la única decisión que tenía sentido. Los siguió. 4 horas después, su balsa tocó tierra en una isla pequeña con una estación meteorológica habitada. Cuando se lo contó a los rescatistas, uno de ellos, que llevaba 20 años en esa zona, no pareció sorprendido. Ya habían oído historias así antes. El océano abierto es el lugar donde los encuentros entre náufragos y delfines son quizás los más dramáticos, precisamente porque en alta mar no hay escapatoria fácil, no hay orilla cercana, no hay ayuda visible. Un ser humano solo en el océano es, desde el punto de vista biológico, un error. No estamos hechos para ese ambiente. No tenemos las herramientas fisiológicas para sobrevivir allí más de unos pocos días sin ayuda. Y sin embargo, hay docenas de relatos de supervivencia en el océano abierto que incluyen la presencia activa de delfines de una manera que las víctimas consideran determinante para su supervivencia. La historia de Tiao es quizás la más dramática entre todas las de alta mar. En 1994, durante una regata entre España y las Islas Canarias, el velero Aquarius fue embestido por un carguero en condiciones de niebla densa a unas 180 millas náuticas de Las Palmas. 2 de los 4 tripulantes murieron en el impacto. Los otros 2, el patrón José Ramírez y su primera oficial, Ana Vega, se lanzaron al agua con chalecos salvavidas pero sin balsa de emergencia, que quedó atrapada bajo los restos del naufragio. Pasaron la noche aferrados a un trozo de cubierta. Al amanecer, según el testimonio posterior de ambos, un grupo de unos 15 delfines manchados del Atlántico comenzó a nadar en círculos a su alrededor. Algunos se acercaban y rozaban sus cuerpos suavemente. Otros nadaban en una dirección específica, se detenían, regresaban, volvían a nadar en esa dirección. Ramírez, casi inconsciente por la hipotermia, no quería moverse. Vega insistió. Los delfines les estaban mostrando algo. Con las últimas fuerzas que les quedaban, los 2 comenzaron a nadar en la dirección que los delfines repetían. 2 horas y media después, encontraron una boya de señalización que habían buscado en vano durante la noche. La boya tenía un radio de emergencia. Fueron rescatados 6 horas más tarde. ¿Les mostraban los delfines la boya deliberadamente? ¿O simplemente nadaban en esa dirección por razones propias
Y los humanos, en su desesperación, interpretaron una dirección en ese movimiento. Es imposible saberlo con certeza. Pero Vega, que hoy trabaja como bióloga marina, ha dedicado parte de su carrera a estudiar exactamente ese tipo de comportamiento. Su conclusión, provisional y cuidadosa como corresponde a la ciencia, es que los delfines no son guías deliberados en el sentido en que un ser humano guía a otro, pero que sí tienen una capacidad de respuesta al sufrimiento ajeno que los lleva a comportarse de maneras que, desde fuera, son funcionalmente indistinguibles de la guía intencional. El océano tiene su propia lógica. Los delfines conocen esa lógica mejor que nadie. Saben dónde están las corrientes, los arrecifes, las costas, las estructuras artificiales. Su sonar les da un mapa del entorno que ningún instrumento humano puede igualar en tiempo real. Si un delfín nada hacia algo y regresa repetidamente, no es casualidad. Hay algo en esa dirección que el animal considera relevante. El hecho de que ese algo resulte ser exactamente lo que el humano necesita puede ser coincidencia, puede ser lectura intuitiva de la situación por parte del animal, o puede ser algo para lo que aún no tenemos nombre. Los marineros de todas las épocas han tenido una certeza que la ciencia solo ahora empieza a articular con cuidado. Cuando los delfines te acompañan en el mar, las posibilidades de llegar a casa aumentan. No porque sean mágicos, sino porque son, en su propio territorio, incomparablemente más competentes que nosotros. Y por razones que apenas comenzamos a entender, a veces eligen compartir esa competencia con nosotros. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no te olvides de suscribirte. Cada semana hay una nueva entrega de esta serie que no querrás perderte. ¿Confiarías en los delfines para guiarte en el mar si estuvieras perdido? ¿O la razón te impediría seguirlos? Cuéntanos en los comentarios. Es una de esas preguntas que dicen mucho sobre uno mismo. Parte 6. Delfines contra tiburones. La batalla que pocos han visto y nadie olvida. El tiburón toro es uno de los depredadores más peligrosos del océano. Mide hasta 4 metros, puede alcanzar los 300 kilos, y a diferencia del gran tiburón blanco, frecuenta aguas poco profundas, estuarios y zonas de playa donde los humanos nadan. Su agresividad es legendaria, y sin embargo, hay algo que los tiburones toro, y prácticamente todas las especies de tiburones, evitan cuando pueden: los grupos de delfines. No por cortesía evolutiva, sino porque un grupo de delfines adultos en modo defensivo es una fuerza que el tiburón más grande prefiere no enfrentar. La razón física es demoledora en su simplicidad. El delfín nariz de botella adulto puede alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora en sprint corto. Su hocico, el rostrum, es un hueso duro y curvo, diseñado por millones de años de evolución para hacer exactamente lo que parece: golpear. Un delfín que golpea a un tiburón con su hocico en las branquias, en el vientre o en el ojo, no está siendo agresivo de manera improvisada. Está ejecutando una técnica que las madres delfín enseñan a sus crías. Los delfines practican estos golpes desde jóvenes. Es parte de su repertorio de supervivencia y defensa del grupo. Lo que tiene de extraordinario la intervención de delfines en los ataques de tiburones a humanos es que ese mismo repertorio defensivo, desarrollado para proteger a las crías del pod de los predadores, se activa en presencia de seres humanos en peligro. Y se activa con una velocidad, una coordinación y una efectividad que deja sin palabras a quienes lo han presenciado. En 2012, en la bahía de Pichilemu, Chile, un buzo deportivo llamado Alejandro Mora se había separado de su grupo y nadaba de vuelta a la lancha cuando un tiburón maco, rápido, impredecible y capaz de alcanzar velocidades de 70 kilómetros por hora, se aproximó a él desde abajo. Mora lo vio demasiado tarde. Estaba a menos de 5 metros cuando un grupo de 3 delfines comunes emergió desde un lateral y chocó en formación contra el costado del tiburón. El impacto fue audible desde la lancha, a unos 50 metros de distancia. El maco se desestabilizó, cambió de dirección y desapareció. Los delfines permanecieron junto a Mora hasta que subió a la embarcación. La escena fue filmada parcialmente por un tripulante
que había estado grabando la sesión de buceo. El video, aunque de calidad modesta, muestra con claridad el momento del impacto y la reacción del tiburón. Fue analizado por el equipo de biología marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que concluyó que el comportamiento era consistente con el patrón de defensa grupal documentado en otras especies de delfines y en otros contextos geográficos. Lo que convierte esta clase de comportamiento en algo especialmente difícil de explicar con una única hipótesis es su dirigibilidad. Los delfines no atacan al tiburón de manera caótica, coordinan el ataque. Hay, en la mayoría de los casos documentados, una secuencia observada. Primero el cerco del humano, creando una barrera de cuerpos entre el tiburón y la víctima. Luego la intimidación, con movimientos rápidos y ruido ultrasónico dirigido al predador. Y finalmente, si el tiburón no se retira, el ataque físico, siempre coordinado, siempre múltiple, siempre dirigido a los puntos anatómicamente vulnerables del tiburón. Esta secuencia, cerco, intimidación, ataque, es exactamente la misma que los delfines usan para proteger a sus crías. La única diferencia es que en los casos de rescate humano, la cría es un ser de otra especie. Un mamífero grande, torpe en el agua, completamente desprotegido. Un ser que, desde la perspectiva del delfín, claramente necesita ayuda. Los oceanógrafos hablan de algo llamado la ventana de similaridad. La idea de que el cerebro del delfín, altamente empático y socialmente orientado, puede extender su círculo de cuidado a cualquier ser que comparta características suficientes con los miembros de su propio grupo. Los mamíferos, todos nosotros, respiramos aire. Tenemos corazones que el sonar del delfín puede oír latir. Tenemos temperatura corporal que distingue nuestros cuerpos del agua fría. Para el delfín, en cierto nivel neurológico, quizás no somos tan diferentes. Esa posibilidad que seamos, desde la perspectiva del delfín, vecinos reconocibles en el gran mamífero del planeta, es una de las ideas más hermosas y más perturbadoras que la biología moderna ha comenzado a tomarse en serio. Suscríbete al canal para no perderte la próxima entrega. La historia de la comunicación real entre delfines y humanos es quizás la más increíble de toda la serie. ¿Sabías que los delfines pueden enseñarles a sus crías a luchar contra tiburones? ¿Qué te parece que ese mismo instinto protector se extienda a los humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Parte 7. Un idioma entre dos mundos. La comunicación real entre delfines y humanos. El delfín la miró fijamente durante 3 segundos. Luego emitió una secuencia de clics y silbidos que la investigadora había escuchado antes, pero nunca en ese contexto. Se volvió hacia sus colegas y dijo en voz baja: «Creo que acaba de decirme que hay algo bajo el agua». Los demás sonrieron con escepticismo cortés. 4 minutos después, los buzos encontraron el cuerpo de un submarinista inconsciente, atrapado entre los arrecifes a 12 metros de profundidad. El delfín había estado intentando comunicarlo desde que se acercó a la embarcación 20 minutos antes. La comunicación entre delfines y seres humanos es uno de los campos científicos más activos y más apasionantes de la biología cognitiva actual. Y lo que está emergiendo de esa investigación está cambiando, lenta pero irreversiblemente, nuestra comprensión de lo que significa comunicarse, de lo que significa entender y de lo que significa compartir un mundo con otro ser consciente. Durante décadas, el estudio de la comunicación de los delfines estuvo dominado por una pregunta relativamente modesta. ¿Tienen los delfines un lenguaje? La respuesta corta de la ciencia moderna es no, en el sentido en que los humanos usamos esa palabra, pero algo que funciona de manera sorprendentemente similar. Los delfines tienen un repertorio de vocalizaciones, silbidos identificadores, silbidos de llamada, silbidos de alarma, chasquidos de ecolocalización, ruidos de ráfaga, que combinan de maneras que varían según el contexto, el interlocutor y la situación. Distintos grupos de delfines tienen distintos dialectos. Las madres y las crías desarrollan vocalizaciones específicas solo para comunicarse entre ellas.
y los delfines son capaces de aprender y reproducir señales nuevas, incluyendo señales producidas por seres humanos. El experimento más famoso en este campo fue el de la doctora Denise Hersing, quien pasó más de 30 años, literalmente, en el agua con el mismo grupo de delfines manchados del Atlántico, frente a las costas de las Bahamas. A lo largo de esas décadas, Hersing y su equipo desarrollaron un sistema de comunicación bidireccional básico usando dispositivos acústicos subacuáticos y documentaron que los delfines no solo aprendían las señales que los humanos introducían, las usaban proactivamente para iniciar interacciones. No como animales condicionados que responden a estímulos para obtener una recompensa, sino como interlocutores que iniciaban el intercambio por sí mismos cuando tenían algo que comunicar. El caso de la comunicación en situaciones de emergencia, sin embargo, es diferente y más inmediato. No requiere años de entrenamiento ni dispositivos electrónicos. Requiere algo más simple y más profundo: atención mutua. En 1997, la bióloga marina Nan Hauser se encontraba buceando en las aguas de las Islas Cook, en el Pacífico Sur, cuando una ballena jorobada de 13 metros comenzó a nadar hacia ella y a empujarla con el cuerpo, metiéndola bajo su aleta pectoral, empujándola bajo su vientre, moviendo su cola con cuidado para no golpearla, pero creando una barrera sólida entre Hauser y el océano abierto. Hauser, aterrorizada en un primer momento, pronto comprendió lo que ocurría cuando giró la cabeza. A unos 15 metros, un tiburón tigre de más de 4 metros se desplazaba lentamente en su dirección. La ballena la protegió durante casi 10 minutos hasta que llegó el bote de su equipo. Lo que tiene este caso de relevante para la cuestión de la comunicación es lo que ocurrió después del rescate. Hauser, en su análisis posterior, describe cómo la ballena en ningún momento actuó de manera caótica o puramente instintiva. Ajustaba la fuerza de sus movimientos según la reacción de Hauser. Cuando Hauser intentaba nadar en una dirección, la ballena la redirigía suavemente. Cuando Hauser se detenía asustada, la ballena reducía la velocidad. Era, en todos los sentidos funcionales, una conversación. Una conversación sin palabras, entre dos animales de especies distintas, en la que ambas partes estaban atentas a las señales de la otra. Esa clase de comunicación, sensorial, intuitiva, conductual, es probablemente la más antigua forma de entendimiento entre mamíferos que existe. Anterior al lenguaje, anterior al pensamiento abstracto, construida sobre la empatía, la atención y la capacidad de leer el estado emocional y físico de otro ser. Los delfines son maestros en esa forma de comunicación, y hay evidencia creciente de que cuando se encuentran con seres humanos en situaciones de necesidad, activan esa maestría de manera plena. El resultado, desde fuera, se parece mucho a lo que llamamos intención. Se parece a lo que llamamos elección. Se parece extrañamente a lo que llamamos bondad. Si esta serie te está haciendo ver a los delfines con ojos completamente distintos, compártela con alguien que la necesite leer y suscríbete para seguir recibiendo cada nueva parte. ¿Crees que es posible establecer una comunicación real y bidireccional con los delfines? ¿O hay una barrera insuperable entre las especies? Dinos qué piensas en los comentarios. Parte 8. Delfines en uniforme. Los rescatadores militares de EU y la Unión Soviética. Icamente, era la Guerra Fría, y en las profundidades del océano, dos superpotencias habían llegado exactamente a la misma conclusión secreta. No hay mejor guardián subacuático en el mundo que un delfín entrenado. El programa era clasificado, los resultados extraordinarios, y algunas de las historias que surgieron de esas décadas de entrenamiento militar son tan asombrosas como las de cualquier rescate espontáneo en alta mar. El programa de mamíferos marinos de la Marina de los Estados Unidos fue establecido oficialmente en 1959, en Point Mugu, California. Su objetivo inicial era estudiar la hidrodinámica del delfín. Los ingenieros navales querían entender cómo estos animales lograban velocidades tan altas con tan poco esfuerzo, para aplicar esos principios al diseño de torpedos y submarinos. Pero muy pronto,
Los investigadores se dieron cuenta de que tenían entre manos algo mucho más valioso que datos de ingeniería. Tenían animales con capacidades de percepción, navegación y toma de decisiones que ningún sistema artificial podía replicar. Los delfines fueron entrenados para detectar minas submarinas con una precisión que superaba todos los sistemas electrónicos disponibles, para localizar buzos enemigos, para escoltar y proteger a buzos de la marina, para recuperar equipos perdidos en el fondo marino, y para una tarea más extraordinaria aún, para rescatar buzos en dificultades bajo el agua. La lógica era impecable. Un delfín puede detectar a un buzo en peligro, inconsciente, enredado, con el equipo dañado, mucho antes de que cualquier otro sistema lo haga. Su sonar le permite ver a través del agua turbia, en la oscuridad completa, a distancias que ninguna cámara puede cubrir. Y una vez que localiza al buzo en problemas, puede actuar de inmediato, empujarlo hacia la superficie, llevarle un equipo de respiración de emergencia sujeto a su cuerpo, señalar su posición a los buzos humanos de rescate. Durante las operaciones de minado de la bahía de Haiphong, en Vietnam, en los años 70, los delfines del programa estadounidense ayudaron a mantener seguros a los buzos de la Marina en condiciones de visibilidad cero y bajo la amenaza constante de explosivos. Los detalles exactos de esas operaciones permanecen parcialmente clasificados, pero los veteranos que trabajaron con los animales durante esa época han hablado en diversas entrevistas de la sensación de seguridad que daba trabajar con ellos. Sabían que si algo salía mal bajo el agua, el delfín lo vería antes que nadie. Del lado soviético, el programa era aún más ambicioso. El centro principal estaba en Sebastopol, en Crimea, donde el Instituto de Biología Marina del Mar Negro desarrolló desde los años 60 un programa de entrenamiento que llegó a incluir más de 100 delfines mulares activos. Los soviéticos entrenaron a sus delfines no solo para tareas de detección y rescate, sino para misiones más oscuras, incluyendo, según algunos testimonios desclasificados, el sabotaje de embarcaciones enemigas. Pero incluso dentro de ese programa con objetivos militares más agresivos, las capacidades de rescate fueron siempre las más refinadas y las más valoradas por los operadores. La ironía, o quizás la lección, de los programas militares de delfines es que, en el proceso de intentar convertir a estos animales en herramientas de guerra, los entrenadores y los científicos que trabajaban con ellos acabaron siendo transformados por el contacto prolongado con una especie que desafiaba constantemente sus categorías mentales. Muchos de los veteranos de esos programas han hablado de la experiencia como de algo que cambió su comprensión de lo que significa ser consciente, de lo que significa tener una vida interior, de lo que significa pertenecer a una comunidad. Un ex entrenador del programa de la Marina estadounidense, que pidió mantener el anonimato, describió en una entrevista cómo uno de sus delfines, un macho adulto de unos 15 años al que llamaban Surgeon, desarrolló con él una relación de trabajo que iba mucho más allá de las respuestas condicionadas. Surgeon anticipaba sus estados de ánimo. Cuando el entrenador llegaba preocupado o cansado al entrenamiento, Surgeon modificaba su comportamiento, nadando más cerca, siendo más paciente, reduciendo la velocidad de sus respuestas como si entendiera que el humano necesitaba ese margen extra. Cuando el entrenador estaba alerta y energético, Surgeon respondía con la misma energía, elevando el nivel del trabajo. El hombre, con la voz pausada de quien ha dado mucho tiempo a una idea antes de expresarla, concluyó: no sé exactamente qué tenía ese animal en la cabeza, pero sé que me conocía y sé que le importaba. Suscríbete al canal para no perderte la próxima entrega. La historia de la conexión espiritual y mitológica entre los delfines y la humanidad es profunda, antigua y absolutamente fascinante. ¿Crees que está bien usar animales tan inteligentes en programas militares? ¿Dónde trazarías la línea entre el entrenamiento para el rescate y la militarización de un animal sintiente? Deja tu opinión en los comentarios. Es un debate que merece más atención de la que recibe. Parte 9. Los dioses del mar. Delfines en la mitología, la espiritualidad y el alma humana. Antes de que existiera la ciencia,
Antes de que hubiera laboratorios y ecuaciones y metodología experimental, hubo seres humanos que miraron el mar y vieron a los delfines saltar y comprendieron, con la certeza directa de la experiencia vivida, que había algo diferente en ellos, algo que no podía reducirse a la categoría de pez o de bestia o de presa, algo que merecía ser nombrado con palabras sagradas. En la antigua Grecia, los delfines no eran simplemente animales favorecidos por los dioses. Eran, en muchas tradiciones, la forma que adoptaban los propios dioses cuando querían moverse entre los humanos sin ser reconocidos. Apolo, el dios de la luz, la razón y las artes, tomó la forma de un delfín para guiar a un barco de marineros cretenses hasta el lugar donde fundarían el oráculo de Delfos, cuyo nombre precisamente deriva de la palabra griega delfis, delfín. El santuario más sagrado del mundo griego, el lugar donde se consultaba el futuro y se pedía la sabiduría de los dioses, llevaba el nombre del animal del mar. Dioniso, el dios del éxtasis y la transformación, usó delfines para escapar de los piratas que intentaron secuestrarlo. Transformó los remos del barco en serpientes y la nave entera en un jardín de vides, y mientras los piratas aterrorizados saltaban al mar, él los convirtió en delfines, dándoles, según el mito, una segunda oportunidad de vida bajo la forma de los guardianes del océano. Los delfines en esta tradición eran almas convertidas, seres que habían conocido la vida humana y ahora la protegían desde el agua. Poseidón, el dios del mar, tenía al delfín como su mensajero favorito y como uno de sus símbolos más importantes. Se contaba que cuando Poseidón buscaba esposa y fue rechazado por Anfitrite, fue un delfín el que encontró a la Nereid, le habló en su nombre con tal elocuencia y bondad que ella cambió de opinión y aceptó. En agradecimiento, Poseidón colocó la imagen del delfín entre las estrellas, la constelación Delphinus, visible aún hoy en el cielo de verano. Pero los griegos no estaban solos en esta percepción. A miles de kilómetros, en las islas del Pacífico, las culturas polinesias habían desarrollado de forma completamente independiente una relación igualmente profunda con los delfines. En Hawái, el naya, el delfín nariz de botella, era considerado un aumakua, un espíritu ancestral protector. Las familias que tenían al delfín como su aumakua lo trataban con una reverencia especial, y a cambio, según la tradición, el delfín velaba por los miembros de la familia en el mar. No era una creencia abstracta, era una relación activa, continua, basada en décadas y siglos de experiencias observadas que confirmaban el patrón. En la Amazonía, los pueblos que viven junto al río Amazonas y sus afluentes tienen una relación compleja y fascinante con el boto, el delfín rosado de río. En las tradiciones del pueblo ticuna y de otros grupos indígenas amazónicos, el boto es un ser de dos mundos. Puede transformarse en ser humano durante la noche, adoptar la forma de un joven atractivo y relacionarse con las personas en los pueblos ribereños. Lejos de ser una simple historia de fantasía, esta tradición refleja una percepción muy concreta, la de un animal que parece actuar con intenciones humanas, que aparece cuando se le necesita, que protege a los que viven junto al río. Las culturas celtas de la costa atlántica de Europa tenían al delfín como símbolo de la generosidad del mar y del poder de la amistad. En el arte celta antiguo, el delfín aparece con frecuencia en contextos que lo asocian con la hospitalidad, la protección de los viajeros y la guía de los muertos hacia el otro mundo. Era, en esa tradición, un ser de umbral, ni completamente de este mundo ni del siguiente, sino navegando perpetuamente entre los dos. Lo que resulta extraordinario, visto desde la distancia de la historia comparada, no es que estas culturas hayan creado mitos sobre los delfines. Es que, independientemente, sin contacto entre ellas, llegaron todas a las mismas conclusiones fundamentales, que los delfines son guardianes, que protegen a los humanos vulnerables, que tienen una relación especial con la muerte y el renacer, que son, de alguna manera, más que animales, que pertenecen a una categoría que nuestro lenguaje cotidiano no tiene palabras adecuadas para nombrar. Y si esas culturas, con sus mitos y sus rituales,
¿Estaban haciendo algo que la ciencia moderna apenas comienza a sistematizar? ¿Y si su sabiduría colectiva, acumulada durante milenios de convivencia con el mar, había capturado una verdad real sobre la naturaleza del delfín? Su inteligencia excepcional, su empatía transespecie, su capacidad de elección, y simplemente la había expresado en el único lenguaje que tenían disponible, el lenguaje del mito y lo sagrado. Hay algo profundamente hermoso en esa posibilidad, y hay algo que obliga a mirar con más respeto tanto a los mitos antiguos como a los delfines que los inspiraron. No dejes de seguir esta serie hasta el final. Suscríbete ahora para recibir la última y más importante entrega, el futuro de los delfines y lo que nosotros podemos hacer para devolver algo de lo que ellos nos han dado. ¿De qué cultura mitológica conoces historias sobre delfines u otros animales del mar como protectores? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría recopilar más tradiciones del mundo entero en futuras entregas. Parte 10. El futuro. ¿Podemos proteger a quienes nos protegen? Mientras lees estas palabras, hay delfines muriendo. No en las profundidades dramáticas de alguna batalla oceánica, no bajo las garras de algún depredador prehistórico, sino enredados en redes de pesca que no estaban destinadas a ellos, intoxicados por el plástico que flota en cada rincón del océano, desorientados y varados en playas de todo el mundo por el ruido implacable de los sonar militares que interfieren con su sistema de comunicación. Los mismos animales que durante milenios han salvado a seres humanos de las profundidades están siendo destruidos por la escala y la indiferencia de la civilización humana. Esto no es retórica activista, son datos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, varias especies y subespecies de delfines están actualmente en peligro crítico de extinción. El vaquita marina, el pequeño delfín porpoise del Golfo de California, tiene menos de 10 individuos vivos confirmados. Es el mamífero marino más amenazado del planeta. El delfín del río Yangtze fue declarado funcionalmente extinto en 2006. El delfín del Indo-Pacífico ha perdido más del 80% de su población en las últimas 3 décadas. Y el delfín nariz de botella, el héroe de la mayoría de las historias de rescate de esta serie, enfrenta presiones crecientes en todo el mundo. Contaminación química, pérdida de hábitat costero, sobrepesca de las especies de peces de las que depende, y la presencia cada vez más invasiva del turismo marino irresponsable. La ironía es brutal y no debería dejarnos indiferentes. Estamos poniendo en peligro a los mismos seres que históricamente han puesto en riesgo su vida para salvar la nuestra. Pero la historia no termina en el desastre. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más importante que nunca. Porque hay respuestas, hay ciencia, hay tecnología, hay legislación y hay voluntad humana orientada hacia la protección de estos animales. Y hay algo más poderoso aún. Hay una conciencia creciente en todo el mundo de que los delfines no son simplemente recursos naturales o curiosidades turísticas. Son personas no humanas, en el sentido más pleno y más exigente de esa expresión, que merecen protección activa, no solo como especie, sino como individuos. En 2013, India fue el primer país en declarar a los delfines personas no humanas y prohibir su captura y uso en espectáculos de entretenimiento. La resolución del Consejo Internacional de Mamíferos Marinos ha propuesto un marco de derechos básicos para los cetáceos que incluye el derecho a la vida, a la libertad y a no ser sometidos a crueldad. En Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos, las zonas marinas protegidas se han ampliado significativamente, incluyendo las áreas de reproducción y alimentación de delfines entre sus prioridades. Las redes de pesca con sistemas de alerta sónica, llamados pingers, que emiten señales que los delfines detectan y les permiten evitar las redes, han reducido en más de un 90% la mortalidad incidental de delfines en las pesquerías que las han adoptado. La tecnología existe, el conocimiento existe. Lo que hace falta es la voluntad política y económica de implementarlos a escala global. Y hay algo que cada individuo puede hacer. Algo que no requiere ser científico, ni activista, ni donante de grandes sumas de dinero.
Requiere simplemente atención. Requiere elegir el atún de pesca sostenible certificada. Requiere no participar en espectáculos que impliquen delfines en cautiverio. Requiere no arrojar plástico al mar o a los ríos que llegan al mar, que es prácticamente lo mismo. Requiere apoyar a las organizaciones que trabajan en la recuperación de las poblaciones de delfines en todo el mundo. Pero hay algo más profundo aún. Requiere cambiar la narrativa que tenemos sobre nuestra relación con el océano y con las criaturas que lo habitan. Requiere dejar de vernos como los propietarios del planeta y empezar a vernos como lo que somos en el mejor de los casos. Vecinos. Miembros de una comunidad de vida que comparte este mundo y que, idealmente, debería cuidarlo juntos. Los delfines llevan millones de años en el océano. Vivieron en tierra, regresaron al mar, desarrollaron inteligencia y empatía en el ambiente más exigente y hermoso del planeta. Nos han visto llegar a sus costas. Nos han observado construir barcos y redes y ciudades junto al agua. Nos han visto morir en sus aguas y, una y otra vez, han elegido, o algo que funciona como elección, intervenir, sostenernos, guiarnos, protegernos. ¿Qué clase de seres somos si, en el siglo en que finalmente entendemos quiénes son ellos, elegimos dejarlos desaparecer? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que podemos hacernos al cerrar esta historia. Durante 10 partes hemos viajado a través del tiempo y el océano, desde los mitos griegos hasta los laboratorios de neurociencia, desde las aguas de Oceanía hasta los fondos del Mediterráneo, desde los testimonios de marineros medievales hasta los sonar de los delfines militares. Y lo que hemos encontrado, una y otra vez, es la misma verdad asombrosa. Hay seres en este planeta que nos conocen mejor de lo que nosotros los conocemos a ellos, que nos han protegido sin que se lo pidamos, sin recibir nada a cambio, sin siquiera la garantía de que la especie que salvaban merecía ser salvada. Si has llegado hasta aquí, ya sabes la respuesta que ese hecho exige de nosotros. Si esta serie te ha movido, te ha hecho pensar o ha cambiado algo en tu manera de ver el océano, suscríbete al canal y compártela. Cada persona que la lea es un paso más hacia el mundo que los delfines merecen. Y para cerrar, la pregunta más importante de toda la serie. ¿Qué vas a hacer tú, personalmente, para devolver algo de lo que estos animales le han dado a la humanidad? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Solo hay respuesta o silencio. Cuéntanos en los comentarios. Estamos escuchando. Fin de la serie, Delfines.